Bienvenidos, yo soy Michelle Puertas, soy de la sección 1 de la materia de diseño computarizado de la carrera de licenciatura en artes plásticas en la UCLA, y esta presentación es sobre la elaboración de mi marca durante todo lo que ha recorrido el primer corte de la materia. Primero que nada, en los estudios previos se tomaron diversos conceptos que yo manejo desde mucho antes, mayormente asociados a conceptos muy visibles en lo que es el ámbito de lo espiritual y un poco en lo filosófico. Esto es debido a que mayormente esta filosofía que manejo se refiere al tema de la transformación, al tema del recuerdo, al tema de la naturaleza y al tema a veces de lo sobrenatural, como lo vendría a ser lo espiritual, como dije anteriormente. Por lo que se pueden ver ciertas iconografías que pueden asociarse al tema onírico, como lo vendría a ser la fluidez, los animales, como lo es el ave o los loros, incluso seres amorfos que prácticamente entran en la categoría de lo surreal y lo abstracto, que también entran en lo supernatural, y muchas de ese tipo de cosas, además de también elementos que se asocian a memorias de la infancia, que también tienen que ver con el tiempo y el recuerdo, como lo es el tema del origami, que es una disciplina, bueno, no una disciplina, una práctica que yo manejo desde muy joven. Lo es el tema de la papiroflexia, que es el origami, el arte japonés. Entonces hay una conexión personal en ese ámbito. Y lo uso como icono realmente por esa necesidad y también porque tiene un toque espiritual, podríamos decirlo. En general son iconografías personales desde el punto de vista de técnica, elementos y en general esencia asociadas a esto. Ahora, en el tema de esta elaboración de la primera parte, que fueron los isotipos como se pudieran haber visto, los que fui escogiendo mayormente fueron los que más se ligaron al tema de la marca que voy a trabajar, que mayormente explora lo que vendría a ser el tema del registro, de lo desconocido, de todo eso desde un punto de vista investigativo. La marca que voy a trabajar, la cual lleva por nombre Dimelta, porque es una combinación del tema de las dimensiones, y la palabra delta, que es una letra griega, que es representada con un triángulo, y que en algunos lugares está representada como un símbolo de cambio y de transformación. La filosofía de lo que voy a estar trabajando, el propósito de mi marca, va a ser básicamente la exploración. Los arquetipos por los que voy a trabajar mayormente y por los que busco reflejar en los isotipos elegidos van a ser el arquetipo del sabio, el creador y el explorador. El creador porque busco enfocarme en el mundo creativo, exclusivamente el mundo del arte y todo lo que está conllevado eso, en las artes visuales, en las artes performativas, en las artes, incluso las musicales, o sea, todas las ramas que vengan intervenidas allí, pero principalmente las artes visuales que involucren la plástica, ¿verdad? En ese caso, realmente eso es lo que involucra al creador. Él sabe es precisamente por el ámbito investigativo, el ámbito de explorar el conocimiento y de impartir ese conocimiento específicamente en lo que son los conceptos menos conocidos, como lo que vendría a ser la vanguardia, los temas de nicho, los movimientos culturales, en lo que sería incluso la era digital, que no está muy abarcada. Hay muchas estéticas que bien hay más investigación de lo antiguo que lo de la época de ahorita. Realmente porque lo que es el ámbito digital está muy apartado porque aún no ha tenido una ubicación académica específica. Y entonces quiero en cierta forma explorar ese ámbito, esa parte del conocimiento, por ahí el arquetipo del sabio. Y en conjunto también lleva al explorador porque estoy buscando material nuevo o al menos material menos conocido, que básicamente es la renovación de un material, bueno, el conocimiento poco conocido de nicho, y específicamente también se vincula el tema del diálogo, de explorar otras perspectivas,
de permitir el ámbito de la comunicación y que se pueda explorar esos ámbitos y discutirlos de una forma que no tenga que tomarse lado. Esa es otra también. No busco parcializarme en ninguna postura, sino nada más entregar un material que hable del tema sin juzgar ni glorificar demasiado en lo que abarque la estética o el movimiento o lo que sea que se vaya a tomar en cuenta en mi trabajo con esta marca. Entonces, nosotros en el sentido de pensarlo como una marca, en este trabajo se busca simplemente explorar el ámbito creativo y todo lo que abarca en lo que es lo menos conocido. No se busca tomarse nada muy a pecho para poder permitir que se pueda digerir la información sin predisponer a nadie. El objetivo es principalmente aportar conocimiento y poner en perspectiva ciertas cosas, pero sin predisponer nada más allá de lo que pues el propio tema ya permita, pues. En general, eso es lo que se busca principalmente con el trabajo, con lo que son los arquetipos y el propósito principal de la marca en general. En cuanto es ahora usar los isotipos y los logotipos, pues en general se fueron experimentando con ciertas tipografías que para mí se ajuste más a lo que es el tema de algo asociado a una enciclopedia. Yo no estoy buscando tipografías muy, vamos a decirlo, muy cursivas, o sea, demasiado estilizadas. Yo solamente busco algo que esté estilizado, pero conserve una formalidad, como en el caso de lo que se llama Cincel Decorative, que es una tipografía que conserva una estética románica, según lo que llegué a revisar. Está asociada a la escritura latín. Y conserva esas características fluidas, pero no llega a un grado de que es prácticamente lo que vendría a ser la escritura gótica o la escritura germánica, que es muy estilizada y a veces deforma lo que sería la letra. En este caso solamente necesito básicamente tipografía de una escritura que generalmente se pueda leer, pero también tenga un lenguaje visual que se asocia a una enciclopedia, como lo vendría a ser también Archaeologicaps, que como se puede ver son letras muy parecidas a lo que verías en una enciclopedia de la historia. Por eso también comunica el arquetipo del explorador desde su propia forma rústica. Ahora la elaboración de los isólogos y los imagotipos. Mayormente en el caso de lo que serían, empezando principalmente por los imagotipos, la idea era centralizar el isotipo. Ya, nada más era eso, porque se asocia mucho esa centralización junto con el logotipo a lo que son marcas asociadas a enciclopedia o incluso museo, por la idea de la edificación. Y mayormente eso. La centralización es mayormente asociada a marcas que se usan para el ámbito académico. También productos académicos como lo vendrían a ser los lápices, como lo vendrían a ser los libros, muchas cosas generalmente en ese ámbito, y especialmente porque el producto en el que se va a trabajar va a ser prácticamente una editorial de revistas, porque el asunto es la investigación, pues se copia esa estructuración para crear esa idea de formalidad y de edificación. En el caso de los isólogos, simplemente es la creación funciona prácticamente igual, solo que la integración es un poco más limitada y no busca interferir mucho con la tipografía y tampoco con el isotipo. Esto deriva meramente de que conservar cierta integridad entre los dos
y prácticamente es nada más usar el uso del encierre, de la estampa, como se puede ver en algunos, donde lo que es para vincular al isotipo con el logotipo, nada más es encerrarlos en un contorno, porque permite prácticamente una conexión sin que ni el uno ni el otro vean interferido. En general, eso es lo que deviene en cada uno. Los isólogos, en conclusión, básicamente son una interferencia muy ligera, solamente en lugares donde puedan venir internalizados. Ahora, para lo que es el asunto de los colores, seré breve. Los colores que se escogieron fueron fríos, variando desde un turquesa pegando al verde, un azul oscuro casi grisáceo, semejante casi a un negro, del tono en general, y un lila. Estos tres colores los escogí, principalmente el verde y el azul, porque estos dos colores en particular se usan mucho en trabajos académicos y en trabajos explorativos, y ambos tienen conexiones a lo que es el creador, por el asunto de que son colores naturales, se encontraban muy comúnmente en la naturaleza, y de por sí la naturaleza es un factor creativo, es un ámbito creativo, mayormente por no solo del el paisajismo en sí, sino por el concepto de la vida en sí, la creación de la vida, el ciclo de la vida. En general, eso es la idea. El uso del color lila, por otro lado, realmente es usado como un acento, y cuando es usado como un color más protagónico, o sea, más principal, es meramente para romper un poco el contraste, porque ya de por sí el color verde hace peso. Además de que también el color lila va un poquito ligado otra vez un poco a lo académico, por el hecho de que es un color muy formal. Y también es asociado a lo que vendría a ser, dígase, la transformación o la calma, la capacidad de todo eso, el asunto creativo también. Pero también es porque es un color muy sofisticado, especialmente si uno se pone a ver en el ámbito antiguo, fue un color muy sofisticado y es un color mayormente otro asociado al azul. Entonces esos fueron mayormente, pero en general es como un color un color de acento, un color para romper el esquema un poco y que no sea muy lineal. Pero en general es porque esos tres colores están en la misma dirección del círculo cromático. Ahora en las pruebas de color, quiero partir primero por lo que son los isólogos. El caso del isólogo que usa el isotipo número 3, no, el 4.2 con Archaeologicaps, se hicieron dos pruebas de color donde se fue variando un poco quién era el que iba a resaltar, la figura amorfa o el doyo vacío en el cual se posa. A veces puede, en ese caso, dependiendo de la paleta de colores, cómo se implementaba, se iba viendo diferente. Además de que también experimenté con resaltar un poco con una sombra lo que es la tipografía. Aunque eso es más por un asunto experimental, no es que realmente quiero que quede dentro de la marca, porque puede crear un problema a la hora de implementarla en productos monocromáticos. Entonces era más necesidad de ver cómo podría interactuar o cómo podríamos despegarlo de la figura amorfa en cada dado caso. El brillo o la oscuridad se la iban a comer, por decirlo de una forma. Ahora el que usa el 3.2 con cincel, el que fue encerrado con un triángulo, mayormente es intercambiando de qué es lo que podría funcionar en el borde. Si el borde quedaba en el fondo, con la tipografía y el isotipo resaltando, o lo opuesto, que el isotipo quede en el fondo y que el borde y la tipografía se mantengan visibles. Y entonces, en cada caso, hay que cuidar lo que es el tema del fondo,
porque puede perderse con ese manejo de colores. En general, mayormente es porque no hay mucho que trabajar para el segundo, con el 3.2, porque son mayormente de derivado de línea, por lo cual es complicado manejar colores en el sentido de que pues la cantidad de masa que abarca puede inferir en dónde se ubique. Pero en general, la combinación de colores varía de acuerdo a la necesidad y qué elemento va a resaltar en lo que yo estaba experimentando. Entrando en la parte de lo que son los imagotipos, ya abarcamos otro tema que son lo que sería la estructura triangular o la estructura del portón. En la que sería la primera parte, que es la triangular, es donde solamente escojo dos extremos de la tipografía del nombre y les aplico un color más claro que lo que es el resto de las letras, en conjunto con el isotipo que comparte el mismo color. En el caso, por ejemplo, de lo que fue el 3.2 con cincel, que llevaría esa misma ilusión. No obstante, después fui quitándole los soportes, lo que fueron los bordes, porque no funciona mucho y de nuevo rompe con lo monocromático. Puede ser un problema. Y lo mismo pasó con otro, que fue la idea del portón, donde las letras de los costados son de otro color diferente a la del isotipo. Y bien se puede ver que al menos en los experimentos que tuve quise aplicarle otra idea de editar el isotipo, pero no me funcionó, al menos no para lo que pude ver, porque puede de nuevo alterar la percepción y el monocromático puede ser un problema. Realmente esos experimentos son porque quiero ver qué tanto puedo llevarlo a otro nivel, o sea, qué tanto puedo modificarlo para que el imagotipo tenga un poquito más, dígase, de personalidad, pero a veces puede conllevar problemas. Ya en lo que fue el 4.2 con Archaeology Caps pasa algo parecido, solamente que lo que endurece la estructura triangular está escondida mayormente en lo que es lo oscuro, al menos en algunos. Y a veces también se usa la del portón, pero es cuando el isotipo es de un solo color. Ahora, en otros casos también, ni siquiera hay una ilusión del portón en cuanto a letras, nada más es un piso, que es lo que yo le digo, porque nada más es todo un solo color, la tipografía es de un solo color y el isotipo es el que agarra todo el protagonismo, al menos a nivel de lo que es lo visual, porque es mayormente para llamar la atención al isotipo en conjunto con las letras. Y en general, eso es lo que se pudo ir abarcando con cada experimento, mayormente con la búsqueda de ver qué resaltaba y qué no, y qué funcionaba y qué no en lo que son las interacciones con los colores y el idioma visual de cada cosa y cómo qué color que se usaba cambiaba la representación, como en el caso del 4.2, que al tener colores que básicamente dan la ilusión de un fantasma, al usarse el verde turquesa en la figurita morfa, dan esa idea de lo sobrenatural, de lo místico, a veces de lo paranormal, pero es el tema de lo desconocido y apega más a ese lenguaje visual. En general, las pruebas de color se enfocaron meramente en cómo se podía hacer resaltarse estos objetos en función de lo necesario y de lo que se podía permitir y que no se perdieran elementos mediante, pues, en qué es lo que iba a estar escondido, pero no tan escondido y sobre qué podía funcionar mejor qué X color y todo eso. En conclusión, eso sería todo lo que se ha elaborado hasta ahora, en lo que llevamos el primer corte. Básicamente siendo todo lo que fue la elaboración de los isotipos, la selección de las tipografías para los logotipos y la estructuración de los isólogos y magotipos y cómo se fueron explorando los colores hasta donde podría expresarlo, porque a veces es más complicado decirlo que hacerlo, porque el lenguaje visual a veces
explicarlo es más complicado y a veces es tedioso, porque no tendría mucho sentido. O sea, desde fuera de lo técnico, a veces es más complicado porque uno prefiere que la imagen lo diga solo. Así que bueno, eso habría sido todo. Muchas gracias a los que se quedaron, especialmente a la profesora, que me imagino que estará viendo esto. Y bueno, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, lo que tengan. Y gracias.